Imagínese por un momento, no como un espectador pasivo, sino como el arquitecto de esta historia. Sienta en sus manos no una simple palanca, sino un panel de control complejo y reluciente, una consola con cientos de interruptores parpadeantes y pantallas que muestran en tiempo real las corrientes en chorro y los frentes de presión atmosférica del planeta. No es un puesto de mando en un búnker de hormigón para lanzar misiles balísticos intercontinentales o desplegar divisiones acorazadas. Es algo mucho más sutil, más fundamental. Es un interruptor que comanda los elementos primordiales de la Tierra. Imagínese el poder absoluto, el poder de orquestar la furia misma de la naturaleza, como si fuera una sinfonía de la destrucción. Piense en la capacidad de desatar vientos huracanados de 200, quizás 350 kilómetros por hora sobre una nación enemiga. De orquestar inundaciones catastróficas que no solo dañen infraestructuras, sino que borren ciudades enteras del mapa, sumergiéndolas en un diluvio bíblico. O imagine la crueldad opuesta: sumir sus campos más fértiles, el granero de su nación, en una sequía tan devastadora, tan científicamente precisa y prolongada, que quiebre no solo su economía, sino el espíritu mismo de su pueblo, llevándolos al borde de la hambruna. Todo ello sin disparar una sola bala, sin el estruendo revelador de una explosión, sin la firma inequívoca de una agresión militar convencional. Un acto de guerra perfecto, disfrazado de acto de Dios. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? A un guión descartado de una película de James Bond por ser demasiado inverosímil, demasiado grandilocuente. Al guión de una superproducción de Hollywood donde un villano megalómano amenaza al mundo desde su base secreta en un volcán. Para la inmensa mayoría de nosotros, un huracán es el símbolo último del caos incontrolable de la madre naturaleza. Una fuerza divina, primordial, ante la que solo podemos rezar, clavar tablones en las ventanas, buscar refugio en sótanos y esperar su clemencia. Es la ira ciega de los cielos, un monstruo circular y rugiente nacido del calor del océano. Pero, ¿y si le dijera que esa es solo la mitad de la historia? La versión edulcorada que nos han contado para que durmamos tranquilos por la noche. ¿Y si la verdad? Una verdad oculta en archivos desclasificados con gruesas líneas de tinta negra, cubriendo los párrafos más cruciales. Una verdad susurrada en los pasillos del Pentágono y denunciada a gritos por un líder revolucionario que el mundo decidió ignorar, fuera infinitamente más siniestra. Quédese conmigo. Apague las distracciones, silencie las notificaciones, porque vamos a emprender un viaje a las profundidades más oscuras de la Guerra Fría, a un capítulo de la historia que muchos preferirían olvidar. Un capítulo que desafía nuestra concepción de la guerra misma. Vamos a pelar las capas de la propaganda, a examinar las coincidencias imposibles y a desenterrar el secreto prohibido de una de las teorías más aterradoras y persistentes del siglo XX. La crónica escalofriante de cómo los Estados Unidos de América, en su obsesión febril y paranoica por derrocar a su archienemigo a solo 90 millas de sus costas, pudo haber intentado convertir los huracanes en un arma silenciosa, indetectable y absolutamente letal contra la Cuba de Fidel Castro. Este no es un relato de espías con pistolas con silenciador y trajes elegantes. Es la crónica de una guerra invisible, una guerra librada en la ionosfera, donde la traición, la soberbia y la tragedia caían del cielo en forma de lluvia torrencial. Para comprender la magnitud de esta increíble y aterradora posibilidad, debemos sumergirnos por completo en el caldero hirviente de la década de 1960. No es suficiente con decir Guerra Fría.
hay que sentirla en los huesos. Cierre los ojos y visualice un mundo partido en dos, dividido por un telón de acero ideológico que no era solo una metáfora, sino una realidad brutal de alambre de espino, muros de hormigón, campos de minas y guardias con órdenes de disparar a matar. De un lado, el bloque capitalista, liderado por un Estados Unidos próspero, en pleno baby boom, embriagado de optimismo y convencido de su destino manifiesto de liderar el mundo libre. Del otro, el bloque comunista, bajo la sombra omnipresente de la Unión Soviética, una superpotencia herida por la Segunda Guerra Mundial, pero con un arsenal nuclear capaz de acabar con la civilización varias veces. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, MAD, por sus siglas en inglés, que elocuentemente significan loco, no era una estrategia. Era un pacto suicida que mantenía una paz precaria sobre un polvorín. Los niños en las escuelas americanas practicaban simulacros de agacharse y cubrirse bajo sus pupitres de madera. Un gesto tan fútil contra una bomba de hidrógeno como intentar detener un tsunami con las manos. En los patios traseros de los suburbios, la gente construía refugios antiaéreos, abasteciéndolos con agua enlatada y contadores Geiger. La paranoia ambiental era el aire que se respiraba. La aniquilación total estaba siempre a un botón rojo de distancia. En este tablero de ajedrez global, donde cada movimiento de un peón era analizado con una desconfianza patológica, una pequeña isla del Caribe, antes conocida como el casino, el paraíso fiscal y el burdel de la mafia estadounidense, se convirtió de la noche a la mañana en una de las piezas más críticas y peligrosas del juego: Cuba. La revolución de 1959, liderada por un joven y carismático abogado con barba llamado Fidel Castro, no fue solo un cambio de régimen. Fue una bofetada humillante en la cara del tío Sam. La Habana, que había sido el patio de recreo de gánsteres como Meyer Lansky y Lucky Luciano, de repente se llenó de consignas antiimperialistas y retratos de Marx y Lenin. De repente, un puesto de avanzada soviético, un faro del comunismo, se encendía a las mismas puertas de Florida, tan cerca que en un día claro casi se podía ver la costa. La tensión era palpable. Casi se podía cortar con un cuchillo. Eventos como la humillante y desastrosa invasión de Bahía de Cochinos en 1961, donde exiliados cubanos entrenados y financiados por la CIA fueron aplastados en las playas por las fuerzas de Castro, solo sirvieron para enconar la herida, para convertir la política en algo personal y empujar a Castro aún más a los brazos protectores de Moscú. Y entonces llegó octubre de 1962, la crisis de los misiles. Durante 13 días que estremecieron al mundo, la humanidad contuvo la respiración, mirando fijamente al abismo nuclear. Misiles nucleares soviéticos de alcance medio, capaces de incinerar Washington, D.C. en menos de 5 minutos, estaban siendo instalados en secreto en suelo cubano. Los generales del Pentágono, hombres de línea dura como el general Curtis LeMay, clamaban por una invasión a gran escala. Una solución militar que casi con toda seguridad habría desencadenado la Tercera Guerra Mundial. El mundo observaba las fotografías de reconocimiento aéreo, las siluetas de los barcos soviéticos acercándose al bloqueo naval estadounidense, y se preparaba para el fin. En este clima de hostilidad extrema, de operaciones encubiertas como la Operación Mangosta, el programa secreto de la CIA que incluía innumerables y a veces ridículos intentos de asesinar a Castro, desde puros explosivos, pasando por una concha marina trucada en su lugar de buceo favorito.
hasta un traje de buceo contaminado con un hongo que le produjera una enfermedad crónica de la piel. Ninguna idea era demasiado descabellada. Ninguna teoría demasiado paranoica. Para Washington, la Cuba de Castro era más que un enemigo. Era una humillación andante, una espina clavada en su costado, una amenaza existencial que debía ser neutralizada a cualquier costo, por cualquier medio, por convencional o inaudito que fuera. Paralelamente a esta escalada geopolítica, la ciencia vivía su propia edad de oro, una era de descubrimientos asombrosos y una fe casi ciega, mesiánica, en la capacidad humana para dominar y doblegar la naturaleza. Era la era del hombre puede hacerlo todo, del optimismo tecnológico desbordado. Si podíamos dividir el átomo para crear una energía ilimitada o una destrucción apocalíptica, si podíamos meter a un hombre en una cápsula de metal y lanzarlo a la órbita de la Tierra, ¿por qué no íbamos a poder controlar el clima? La idea, que durante siglos perteneció al ámbito de los chamanes, las danzas de la lluvia y los rituales místicos, dio un salto gigantesco hacia la realidad en la década de 1940. En los laboratorios de General Electric, en Schenectady, Nueva York, un científico autodidacta y brillante llamado Vincent Schaeffer, discípulo del premio Nobel Irving Langmuir, protagonizó una de esas serendipias que cambian la historia. Era un día bochornoso de julio de 1946. Frustrado porque su cámara de congelación no era lo suficientemente fría para sus experimentos sobre la formación de nubes, Schaeffer tuvo una idea impulsiva. Tomó un gran trozo de hielo seco, dióxido de carbono congelado, y lo metió dentro de la cámara para enfriarla más rápido. Al instante, ocurrió la magia. El aire húmedo y superenfriado dentro de la cámara se transformó. Ante sus ojos atónitos, se formó una nube en miniatura, un torbellino de millones de diminutos cristales de hielo. Acababa de replicar, en una caja de metal, el nacimiento de la nieve. Poco después, su colega Bernard Vonnegut, sí, el hermano mayor del famoso novelista Kurt Vonnegut, descubrió que el yoduro de plata, con una estructura cristalina casi idéntica a la del hielo, tenía un efecto similar y aún más potente. Había nacido la siembra de nubes. La humanidad, por primera vez, tenía en sus manos una herramienta plausible para, teóricamente, hacer llover a voluntad. Las aplicaciones parecían un sueño utópico sacado de una novela de H.G. Wells. Acabar con las sequías que provocaban hambrunas en África y Asia. Apagar incendios forestales incontrolables en California. Aumentar las cosechas para alimentar a una población mundial en crecimiento. Era la promesa de un paraíso terrenal diseñado por la ciencia. Sin embargo, en el oscuro, pragmático y cínico contexto de la Guerra Fría, todo sueño utópico tenía el potencial de convertirse en una pesadilla militar. Los estrategas del Pentágono, hombres que pensaban en términos de ventajas tácticas y vulnerabilidades enemigas, no tardaron en ver el otro lado de la moneda. Si se puede crear lluvia, se puede también crear un diluvio para atascar a los tanques enemigos en el barro del campo de batalla europeo. Si se puede disipar la niebla en un aeropuerto aliado para facilitar un despegue, se puede también crear una niebla tan densa que ciegue las defensas antiaéreas enemigas durante un ataque sorpresa. Y la pregunta más ambiciosa, la más aterradora de todas, la que nos trae aquí hoy. Si podemos influir en una pequeña nube de cúmulo, ¿podemos hacer lo mismo con la tormenta más grande, violenta y destructiva de la Tierra? ¿Un huracán? Aquí es donde nuestra historia da un giro oscuro y entra en el territorio del secreto, la controversia y la tragedia.
El 13 de octubre de 1947, mucho antes de que Castro se convirtiera en una obsesión para Washington, tuvo lugar el primer gran experimento de modificación de huracanes. Un evento que se convertiría en un presagio funesto de los peligros que entrañaba jugar a ser Dios. El proyecto, bautizado con el anodino nombre en clave de Proyecto Cirrus, fue una colaboración entre los científicos estrella de General Electric y el ejército estadounidense. Un bombardero B-17, una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, despegó de una base aérea y voló hacia el ojo del huracán Cape Sable, una tormenta que, según todos los pronósticos meteorológicos de la época, se alejaba de la costa de Florida y se adentraba de forma segura en las frías aguas del Atlántico, donde se disiparía sin causar daño. La misión era simple en su concepción, pero revolucionaria en su audacia. Sembrar la tormenta con casi 100 kilogramos de hielo seco pulverizado. La narrativa oficial, la que se contó a la prensa, era la de una valiente misión científica para ver si podían alterar la estructura del ciclón, debilitarlo, desorganizarlo, robarle su furia. Lo que sucedió a continuación se convirtió en un escándalo nacional y una lección de humildad cósmica. En lugar de debilitarse, el huracán, que había seguido una trayectoria predecible y constante hacia el noreste durante días, se detuvo abruptamente en seco tras la siembra. Luego, como una bestia enfurecida que ha sido pinchada con una vara, giró casi 90 grados en un ángulo imposible hacia el oeste y se abalanzó con una furia renovada directamente contra la costa de Savannah, Georgia y Carolina del Sur. La tormenta, que se suponía iba a morir inofensivamente en el mar, causó daños por valor de más de $20 millones de la época. Cientos de millones hoy en día. Destruyó hogares, inundó ciudades costeras y dejó un rastro de devastación y desconcierto. El público estaba indignado. Las demandas millonarias inundaron al gobierno. Los científicos de General Electric y los militares, en un ejercicio de negación corporativa y gubernamental que se convertiría en un clásico, negaron rotundamente su responsabilidad. Fue una coincidencia, dijeron. Un capricho impredecible de la naturaleza. El huracán iba a cambiar de rumbo de todos modos. Nuestros modelos simplemente no lo predijeron. Pero la semilla de la duda y del miedo ya estaba plantada. ¿Habían logrado realmente desviar un huracán? ¿O simplemente habían provocado a una bestia que no podían controlar, desatando consecuencias imprevistas y catastróficas? El incidente fue una vergüenza pública y el programa fue archivado, al menos de cara a la galería. Pero en secreto, la investigación no se detuvo. La caja de Pandora de la guerra climática había sido abierta y el Pentágono no tenía ninguna intención de cerrarla, especialmente con la creciente y espinosa amenaza cubana en el horizonte. Avancemos rápidamente hasta 1962, el mismo año de la crisis de los misiles. Mientras el mundo observaba con pavor las siluetas de los barcos soviéticos en el Atlántico, en los laboratorios secretos de Estados Unidos, financiados generosamente por la Marina y el Departamento de Comercio, se estaba gestando un nuevo y mucho más ambicioso programa de modificación del clima, el Proyecto Storm Fury. Oficialmente, su objetivo era puramente humanitario. Una noble cruzada científica para proteger vidas y propiedades. La misión, según los pulcros y optimistas comunicados de prensa, era estudiar la posibilidad de debilitar los ciclones tropicales, sembrando sus nubes con yoduro de plata. La teoría científica que lo sustentaba, conocida como la hipótesis de Storm Fury, era elegante, lógica y convincente. Al sembrar con yoduro de plata la pared del ojo del huracán,
se estimularía la congelación del agua superenfriada que contenía, liberando una enorme cantidad de calor latente. Este calor provocaría que la pared del ojo original se desmoronara y se formara una nueva pared ocular, más ancha y, por tanto, más débil. Según el principio de conservación del momento angular, el mismo que hace que un patinador sobre hielo gire más lento al extender los brazos. Una pared ocular, más ancha, se traduciría en vientos máximos más lentos. Se hablaba con optimismo de reducciones del 10 al 15%, una diferencia que podría degradar un huracán de categoría 4 a categoría 2, lo que significaría salvar miles de vidas y miles de millones de dólares en daños. Durante más de 2 décadas, los científicos del proyecto Storm Fury, a bordo de aviones cazadores de huracanes especialmente equipados, volaron directamente hacia el corazón rugiente de algunas de las tormentas más feroces del Atlántico. Misiones increíblemente peligrosas, atravesando turbulencias capaces de destrozar un avión comercial, para llevar a cabo sus experimentos en un secretismo casi total. La narrativa oficial que se vendía al mundo era la de valientes científicos arriesgando sus vidas por el bien de la humanidad. Sin embargo, otras fuentes, y sobre todo la lógica implacable y cínica de la Guerra Fría, sugieren una agenda mucho más oscura. Es realmente creíble que, en el apogeo de la confrontación con la Unión Soviética, con una Cuba hostil a pocos kilómetros y con un presupuesto de defensa inflado hasta el extremo, el Pentágono estuviera invirtiendo una fortuna en un proyecto puramente altruista? ¿O era Storm Fury la tapadera perfecta, el laboratorio a cielo abierto ideal para desarrollar la capacidad no solo de debilitar huracanes, sino también de fortalecerlos, de desviarlos, de aprender a dirigirlos como un misil teledirigido e imposible de rastrear contra sus enemigos? Aquí es donde la figura de Fidel Castro entra en escena, no solo como líder de la Revolución cubana, sino como el principal acusador en este drama meteorológico. Castro, un hombre conocido por sus maratónicos discursos, su astucia política y su profunda y arraigada desconfianza hacia el imperialismo yanqui, no tardó en conectar los puntos que a otros les parecían meras coincidencias o mala suerte. Él y sus servicios de inteligencia estaban convencidos de que los extraños y perjudiciales patrones climáticos que afectaban a Cuba no eran casuales. Veían la mano de la CIA y el Pentágono detrás de cada sequía prolongada que arruinaba la zafra azucarera, el pilar de la economía cubana y el orgullo de la revolución. Veían un sabotaje deliberado en cada inundación inesperada que destruía infraestructuras clave. Pero fue un evento en particular, una tragedia de proporciones bíblicas, el que cimentó esta creencia en la conciencia nacional cubana y la convirtió en una acusación formal a nivel internacional: el huracán Flora. En octubre de 1963, apenas un año después del inicio oficial del proyecto Storm Fury, el huracán Flora se convirtió en una de las tormentas más mortíferas de la historia registrada del Atlántico. Lo que hizo a Flora tan inusual, tan profundamente sospechoso, no fue solo su intensidad, sino su comportamiento errático, casi antinatural, casi como si estuviera siendo pilotado por una mano invisible y malévola. La tormenta se acercó a Cuba desde el sur, tocó tierra en la parte oriental de la isla, pero en lugar de cruzarla en cuestión de horas y seguir su camino hacia el norte, como hacen la inmensa mayoría de los huracanes, Flora se detuvo. Durante 4 largos y agónicos días, del 4 al 8 de octubre, se arremolinó sobre las provincias de Oriente y Camagüey. Se quedó quieto, girando sobre sí mismo como una peonza monstruosa, absorbiendo humedad del Caribe y descargando cantidades de lluvia sin precedentes, casi 2,5 metros de agua en algunas zonas.
el equivalente a la precipitación de varios años, cayendo en 96 horas. El resultado fue una catástrofe humanitaria de una escala inimaginable. Ríos que normalmente eran arroyos tranquilos se convirtieron en torrentes furiosos que arrancaban puentes de acero de sus cimientos y se llevaban casas enteras, pueblos enteros, construidos en valles y llanuras. Fueron literalmente borrados del mapa, sepultados bajo metros de agua y lodo espeso. La cifra oficial de muertos superó los 1.750 cubanos, aunque muchas estimaciones sugieren que la cifra real fue mucho mayor, con miles de desaparecidos. La economía de la región, el corazón agrícola de la isla, quedó completamente devastada. Fue en medio de esta desolación, con su país de luto y en ruinas, que Fidel Castro lanzó su acusación más explosiva. En discursos públicos ante su pueblo y en comunicados a la prensa internacional, denunció que Estados Unidos estaba experimentando con el control del clima y que el comportamiento anómalo y letal del huracán Flora era el resultado directo de las operaciones secretas del proyecto Storm Fury. Según La Habana, aviones estadounidenses habían estado sembrando nubes en la periferia de la tormenta. No para debilitarla, sino para manipular sus corrientes de dirección, para bloquear su avance y usarla como un arma de destrucción masiva. Un asedio meteorológico contra el pueblo cubano. La reacción de Washington fue, como era de esperar, una negación rotunda, inmediata y despectiva. Calificaron las acusaciones de Castro como la propaganda paranoica de un dictador comunista desesperado, que buscaba un chivo expiatorio para su propia incompetencia en la gestión del desastre. Los científicos del proyecto Storm Fury emitieron comunicados oficiales afirmando de manera categórica que no habían realizado ningún experimento de siembra en el huracán Flora y que la tecnología para dirigir un huracán con tal precisión simplemente no existía. Era fantasía, no ciencia. La narrativa oficial era clara e inamovible. La tragedia de Flora fue una terrible, pero enteramente natural, catástrofe. Y durante décadas, esa fue la versión que el mundo, en su mayor parte, aceptó. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Era Castro un paranoico que veía fantasmas donde no los había, o un profeta que vio una verdad aterradora que nadie más se atrevía a admitir? Aquí es donde debemos actuar como detectives de la historia, examinando las pruebas circunstanciales, ya que las pruebas directas, por su propia naturaleza, estarían clasificadas como secreto de Estado. Si bien es cierto que no existe una pistola humeante, un documento desclasificado que diga explícitamente «usemos el huracán Flora para destruir Cuba», hay una serie de hechos inquietantes y coincidencias que, al unirse, pintan un cuadro muy, muy preocupante. Primero, el momento, 1963. El proyecto Storm Fury estaba en su infancia. Una fase de experimentación agresiva donde los límites y las consecuencias eran en gran parte desconocidos. La crisis de los misiles había ocurrido justo un año antes. La hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba estaba en su punto álgido. El motivo era innegable. Segundo, la tecnología. Aunque públicamente se decía que solo podían intentar debilitar tormentas, ¿quién puede asegurar cuáles eran las verdaderas capacidades o los objetivos secretos de un programa financiado por el Departamento de Defensa en plena Guerra Fría? Es descabellado pensar que si estudiaban cómo debilitar una tormenta, ¿también estudiaban su opuesto? Tercero, el comportamiento de la tormenta. Meteorólogos de todo el mundo admitieron en su momento que el estancamiento de Flora sobre Cuba fue un evento extremadamente raro y difícil de explicar con los modelos climáticos de la época.
pura y trágica casualidad, o el resultado de una sutil pero decisiva interferencia externa en las corrientes atmosféricas que guiaban al monstruo. La duda es, como mínimo, razonable. Pero la evidencia más convincente de que la guerra climática no era una fantasía paranoica de Castro, sino una posibilidad muy real y temida en los más altos niveles de poder, llegó años después, de forma casi accidental, desde las entrañas del propio gobierno estadounidense. Durante la administración del presidente Lyndon B. Johnson, se encargó un informe a la Comisión Presidencial sobre el control del clima y la atmósfera. El informe, publicado en 1966, contenía un capítulo que hoy nos pone los pelos de punta. El capítulo se titulaba Sin rodeos ni eufemismos: Modificación del clima y la guerra. En él, se discutían abiertamente y con una frialdad escalofriante las posibilidades ofensivas de esta nueva ciencia. Provocar lluvias torrenciales para entorpecer los movimientos de tropas enemigas. Suprimir la lluvia para inducir sequías y afectar la agricultura de una nación rival. Y, lo más escalofriante de todo, se hablaba de la posibilidad de dirigir huracanes como un arma estratégica. El informe llegaba a una conclusión que hiela la sangre. La guerra climática, por su potencial destructivo y su capacidad de ser negada, tenía un potencial mayor que la bomba atómica. Imagínese el impacto de estas palabras. No provenían de un teórico de la conspiración en un sótano, sino de los propios asesores científicos del presidente de los Estados Unidos. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que la idea de usar el clima como arma no solo se estaba considerando, sino que se estaba estudiando seriamente al más alto nivel del poder. Y la prueba definitiva de que esto no era solo teoría llegó a miles de kilómetros de distancia. En las junglas húmedas y asfixiantes del sudeste asiático. Durante la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense llevó a cabo una operación secreta de 5 años de duración, con el nombre en clave de Operación Popeye. Entre 1967 y 1972, aviones militares de WC-130 y RF-4 volaron en cientos de misiones para sembrar nubes con yoduro de plata y yoduro de plomo sobre la ruta Ho Chi Minh, la principal línea de suministro logístico de Vietnam del Norte a través de Laos y Camboya. El objetivo: intensificar y prolongar las lluvias del monzón. El lema no oficial de la operación era: hacer barro, no la guerra. Buscaban ablandar el terreno, provocar deslizamientos de tierra y hacer intransitables las rutas para los camiones y las tropas del Vietcong y el ejército norvietnamita. La Operación Popeye fue considerada un éxito táctico y se mantuvo en el más estricto secreto durante años, hasta que fue expuesta por el periodista de investigación Jack Anderson, lo que provocó un escándalo internacional y audiencias en el Congreso. Si Estados Unidos estaba dispuesto y era capaz de manipular las lluvias a escala regional en Vietnam, ¿por qué deberíamos dudar de que consideraran o incluso intentaran manipular huracanes cerca de Cuba, una amenaza infinitamente más directa y personal para su seguridad nacional? La Operación Popeye es la prueba irrefutable de que la guerra climática pasó del plano teórico al práctico. Llegamos ahora al corazón del análisis. ¿Por qué se obsesionaría Estados Unidos con una idea tan arriesgada, tan fáustica y potencialmente contraproducente como la manipulación de huracanes? Los motivos son complejos y se entrelazan con la psicología paranoica y despiadada de la Guerra Fría. En primer lugar, estaba el factor de la negación plausible. Un ataque con huracanes sería el crimen perfecto. A diferencia de un bombardeo, una invasión o un asesinato político, un desastre natural modificado podría ser atribuido a un acto de Dios.
sería casi imposible de probar. Estados Unidos podría devastar la economía cubana, generar un descontento masivo contra el régimen de Castro y potencialmente provocar su caída, todo ello sin dejar huellas dactilares, manteniendo sus manos aparentemente limpias ante la comunidad internacional. En segundo lugar, el impacto económico. La principal fuente de ingresos de Cuba y el símbolo de su soberanía económica tras la expropiación de las empresas estadounidenses era la zafra azucarera. Un huracán estratégicamente dirigido o una sequía prolongada inducida artificialmente podrían destruir las cosechas, paralizar la economía y, en teoría, provocar que el pueblo se levantara contra un gobierno incapaz de proveerle sustento. Era una forma de guerra económica mucho más sutil y devastadora que cualquier embargo comercial. Y en tercer lugar, y quizás el más importante, el factor psicológico. La Guerra Fría fue, en gran medida, una guerra de percepciones, un pulso tecnológico y de propaganda. La capacidad de controlar el clima, o incluso la mera creencia de que se poseía dicha capacidad, proyectaba una imagen de poder casi divino, de omnipotencia tecnológica. Era una forma de decirle a la Unión Soviética y a sus aliados: no hay nada que no podamos hacer. Podemos tocar el cielo y desatar su furia sobre ustedes cuando queramos. No se atrevan a desafiarnos. Era el arma de disuasión definitiva, un susurro aterrador de supremacía absoluta. El escándalo de la Operación Popeye y los crecientes temores internacionales sobre el desarrollo de armas geofísicas llevaron a un movimiento global para prohibir este tipo de guerra antes de que se saliera de control. En 1977, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, se firmó la Convención sobre la Modificación Ambiental, ENMOD. Este tratado internacional prohibía explícitamente el uso de técnicas de modificación ambiental con fines hostiles o militares. La existencia misma de este tratado es, quizás, la prueba más sólida de que la amenaza era real. Las naciones no se molestan en crear leyes internacionales para prohibir unicornios o naves espaciales alienígenas. Prohíben las armas que saben o temen fundadamente que se están desarrollando en los laboratorios secretos de las superpotencias. La firma del Tratado ENMOD por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética fue un reconocimiento tácito de que habían estado explorando este oscuro camino y que habían decidido, al menos oficialmente, que era demasiado peligroso para la humanidad. En cuanto al proyecto Storm Fury, fue cancelado oficialmente en 1983. La razón pública fue que, después de años de experimentos, los resultados no eran concluyentes. Los científicos argumentaron que era imposible demostrar científicamente que la siembra de nubes tuviera un efecto significativo en la intensidad de los huracanes, ya que la variabilidad natural de estas tormentas era tan grande que era imposible aislar el efecto de la intervención humana. Sin embargo, para los escépticos y los teóricos de la conspiración, esta explicación es demasiado conveniente. ¿Y si el proyecto fue cancelado no porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien y se había vuelto políticamente radioactivo tras el escándalo de Vietnam y la firma del Tratado ENMOD? O quizás, en un escenario aún más inquietante, los científicos se dieron cuenta de que, al igual que en el experimento de 1947, estaban jugando con fuerzas que no comprendían del todo y que las consecuencias imprevistas podían ser aún más catastróficas que la propia tormenta original. La verdad, probablemente, yace en algún punto intermedio, enterrada bajo capas de secretos militares y orgullo científico herido. ¿Cuál es, entonces, el legado de esta increíble y aterradora saga? ¿Fue Cuba realmente víctima de un ataque climático? La evidencia directa y definitiva sigue siendo circunstancial.
Nunca hemos encontrado un documento firmado por un presidente que ordene dirigir un huracán contra La Habana. Pero como saben los buenos historiadores y los detectives, la ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Especialmente cuando hablamos de operaciones encubiertas diseñadas desde su concepción para ser negadas. Lo que sí sabemos con certeza es que Estados Unidos tenía el motivo: derrocar a Castro, la oportunidad, una Cuba vulnerable en su patio trasero, y la tecnología en desarrollo, Storm Fury. Sabemos que estaban llevando a cabo programas secretos para modificar el clima. Sabemos que utilizaron la manipulación de la lluvia como arma en Vietnam. Y sabemos que la comunidad internacional se asustó lo suficiente como para prohibir la guerra climática. La historia del proyecto Storm Fury y las acusaciones cubanas nos deja una lección inquietante sobre la arrogancia del poder y los peligros de una ciencia sin ética. Nos muestra cómo, en la paranoia febril de la Guerra Fría, la línea entre la defensa y el ataque, entre la ciencia humanitaria y el desarrollo de armas de destrucción masiva, se volvió peligrosamente borrosa. La acusación de que Estados Unidos usó huracanes como armas contra Cuba puede que nunca se pruebe de manera concluyente en un tribunal de justicia, pero permanece como una sombra persistente, un recordatorio de que en la guerra secreta por la supremacía global, los campos de batalla no siempre están en la tierra. A veces, están en el cielo, y el enemigo puede llegar disfrazado de nube de tormenta. Hoy en día, las teorías sobre la manipulación climática continúan más vivas que nunca. Proyectos como el HAARP en Alaska, un potente transmisor de radiofrecuencia para estudiar la ionosfera, son vistos por muchos como la continuación moderna de Storm Fury, capaces, según algunos, de provocar terremotos, sequías y todo tipo de desastres naturales. Aunque la comunidad científica mayoritariamente desestima estas afirmaciones como pseudociencia, la desconfianza sembrada durante la Guerra Fría es un legado tóxico y difícil de borrar. La historia que les he contado hoy no es solo sobre huracanes y conspiraciones. Es sobre la naturaleza del poder y hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos para proteger sus intereses. Es un viaje al corazón de la oscuridad de la Guerra Fría. Un tiempo en que la humanidad obtuvo el poder de los dioses y estuvo peligrosamente cerca de usarlo para desatar el infierno sobre la tierra. La pregunta final queda flotando en el aire, tan intangible y ominosa como una nube de tormenta en el horizonte. ¿Fue el huracán Flora una simple y monstruosa tragedia natural? ¿O fue uno de los actos de guerra más secretos, ingeniosos y devastadores jamás cometidos? Quizás nunca lo sepamos con certeza, y esa incertidumbre es, en sí misma, la parte más aterradora de esta historia. Ahora quiero conocer su opinión. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que Estados Unidos realmente utilizó o intentó utilizar huracanes como armas contra Cuba? ¿Fue el huracán Flora una terrible coincidencia o el resultado de una siniestra manipulación? ¿O considera que todo esto no es más que una elaborada teoría de la conspiración alimentada por la propaganda de la Guerra Fría? ¿Conoce otros casos o teorías sobre el uso del clima como arma en la historia? Su perspectiva es increíblemente valiosa para enriquecer esta discusión. Déjeme su opinión en los comentarios. Si le ha gustado este profundo análisis de uno de los secretos más oscuros de la historia moderna, no olvide suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones, darle un like a este video y compartirlo con aquellos que se atreven a cuestionar la historia oficial. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando las verdades que otros prefieren mantener ocultas en la sombra. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo misterio.